Hola estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Vargas, yo soy profesor del área de Ciencias Sociales. Yo sé que algunos de ustedes no me conocen, pero pues este es un espacio para que empecemos a hacerlo. La cuarentena nos invita a hacer transformaciones. Hoy estoy de gala con el uniforme del mejor equipo del mundo y quiero pues hacer esta introducción de un mensaje que le queremos dejar a los profesores de Ciencias Sociales. Son diferentes temas. El profesor que nos va a iniciar el análisis es el profesor Ricardo. Él nos quiere hacer como un recorrido histórico de todo lo que ha sucedido frente a las pandemias en el mundo. Entonces, por favor, pongan la atención y escúchenlo. Hola, mi nombre es Ricardo Rivera, soy docente del área de Ciencias Sociales y de Filosofía. De antemano un gran saludo para cada uno de ustedes y a la espera de que en sus familias todos estén muy bien de salud y que no nos haya tocado a ninguno de nosotros esta pandemia que estamos viviendo actualmente. A través de este video quiero hablarles acerca de una curiosidad que se ha venido notando por las redes sociales y es acerca de algunas coincidencias que se han dado históricamente a raíz de las epidemias y de las pandemias en las décadas de los años 20 a través de la historia, donde algunas epidemias extrañas se han convertido en pandemias, es decir, con digamos un desborde total a través del mundo entero, con miles de vidas perdidas a raíz de ellas. En relación a ello, la primera, digamos, pandemia que vivió el mundo fue en Europa y fue llamada la peste negra. Estamos ubicándonos hacia la década de 1320. Ella nace por allá en Oriente, en Asia, pero se expande por toda Europa muy rápidamente y tenía una característica y es que de la rata, se transmitía de las ratas por medio de la pulga al ser humano y pues acababa a las personas en términos de días y las muertes eran bastante dolorosas. Eh, Se cree y se calcula que la peste negra en Europa dejó entre 25 a 100 millones de personas en el mundo. Cobró en vidas esta peste que fue suscitada por allá en el siglo XIV. En 1520, en la década del 1520, aparece la famosa viruela. La viruela sobre todo afectó mucho a los indígenas americanos que no tenían los anticuerpos para ella. Esta viruela fue traída por los españoles a América y se calcula que de 2 a 3.5 millones de indígenas perdieron la vida a raíz de la viruela. En la década de 1620, los años 20 de 1600, hubo una infección desconocida que fue traída por los colonizadores de Inglaterra a Estados Unidos. No se ha calculado todavía en la historia cuántas vidas cobró, pero fueron muchas las que trajeron los ingleses al territorio de Estados Unidos. En la década de los años 20 de 1700, es decir, hacia 1720, se da en Europa, en Francia principalmente, una peste que es conocida como la peste de Marsella. La peste de Marsella pues venía a través de un algodón traído de Oriente que estaba contaminado. Cobró entre 90.000 a 120.000 personas muertas. En 1820 fue el famoso cólera. El cólera que daba una deshidratación que mataba en horas, diarrea incontenible. Él viene de China, de Oriente y se expande casi que por todo el mundo. En 1920 fue la famosa peste neumónica, o sea, una neumonía incontrolable, muy parecida a la actual. Ella viene también de China, no se sabe el número de muertos exacto, pero se calcula en 40 millones. Y lo llamaron la famosa influenza. En 2020 estamos viviendo el famoso coronavirus, de origen todavía pues desconocido, donde pues ustedes saben que pasa de un resfriado a una neumonía imparable. Hola muchachos, ¿cómo les pareció el análisis? Creo que es una mirada que nos pone a pensar que las pandemias no es solamente un momento de la vida, sino han sido parte de nuestra historia. Y pues esto también nos está invitando a una transformación en la forma de pensar de lo que hemos hecho nosotros día a día. Quiero que cada uno de nosotros empecemos a mirar cómo vamos a enfrentar esta realidad a partir de las nuevas
retos que nos está poniendo. Uno, por ejemplo, trabajar virtualmente. Eso no lo hacíamos nosotros comúnmente. Hoy lo estamos haciendo, estamos explorando alternativas para podernos comunicar. Este mensaje no es solamente para los niños pequeñitos, esto es para los más pequeños hasta los más grandes. Tenemos que tener unas pautas de cuidado. En el área nosotros también lo hemos pensado. Por eso la profesora Blanca Oliva les va a hacer las siguientes recomendaciones. Ojo, muy atentos a lo que ella les va a decir. Hola, soy Blanca Oliva Esquivel Yaima, docente de la institución educativa Fe y Alegría. Es importante antes y después de tomar alimentos, antes y después de utilizar el sanitario, antes y después de tener contacto con personas, y si son personas vulnerables, más todavía, antes y después de manipular objetos en común, como son celulares, como son llaves, como son mesas, bueno, etcétera. Entonces ese lavado con suficiente agua y suficiente jabón espumoso. Tengamos en cuenta el cuidado de los ojos y de la nariz. No debemos tocarnos por ningún motivo los ojos ni la nariz. El cepillado adecuado de dientes y lengua, ya que por la boca inicia el proceso de digestión y por la boca entran muchos organismos que nos pueden causar daños para nuestro organismo. El lavado correcto de ropa exterior, de ropa interior, de ropa de cama es fundamental, lo mismo que la higiene del calzado. La higiene en todas las dependencias de la vivienda y la ventilación. Aislamiento preventivo social, guardar una distancia prudente, acatar estas normas, utilizar la máscara facial o los tapabocas que tienen un tiempo de uso, tampoco no es un tapaboca por mucho tiempo. Desinfección de todo lo que se va a manipular. El virus permanece vivo durante un tiempo en las diferentes áreas, en las áreas planas, en las chapas, en la llave, en los pasamanos. Entonces hay que desinfectar antes y después de estar utilizando esos lugares, antes de manipular el celular. Así como nosotros portamos el celular casi para todos lados, también portemos un desinfectante con alcohol para estar en continua desinfección por donde estamos, por donde pasamos. Bebamos mucha agua, así se evita que la boca y la nariz se resequen. Tengamos en cuenta estas recomendaciones, así contribuimos y promovemos la cultura ciudadana que se enmarca desde principios como tolerancia, sana convivencia, aprecio por el territorio, sobre todo el cuidado de lo público y de nosotros como ciudadanos. Actuemos siempre hacia la misma vía, así fortalecemos estos principios. En conclusión a esto que acabo de transmitirles, podemos resumir de primordial cuidado para protegernos. El autocuidado individual es yo me cuido. El autocuidado colectivo es que yo me cuido y cuido a las personas que están en mi entorno, en mi alrededor. Los empresarios, los de las instituciones cuidan a sus funcionarios, cuidan a sus empleados con las medidas que se están dando y que ya conocemos. Importantísimo asumir los cambios comportamentales, que esto se vuelva hábito. Lo estamos haciendo ahorita y lo seguiremos haciendo. Espero tengamos en cuenta estos aspectos y seamos multiplicadores también. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad, hasta luego. Pilas, cuidado con ese lavado de manos. Tengan en cuenta que esto no es una situación tan frecuente. Nosotros estamos acostumbrados a ciertos comportamientos y ahora están cambiando. Miren, la economía, la política, la vida social, todo se está transformando. Especialmente vamos a tener una serie de dificultades posiblemente en ámbitos económicos porque la forma como nosotros estábamos viviendo se transformó, se cambió, es diferente. Démonos cuenta de lo que está sucediendo hoy específicamente con el petróleo. Una de las fuentes de ingresos más grandes del mundo está en $1 un barril de petróleo, cosa que no se había visto en el mundo, que era casi que impensable. Y este tipo de situaciones ha llevado a que eso se transforme. Queremos hacer un análisis frente a eso. La profesora Janet nos va a colaborar con eso, nos va a poner a pensar un poquito desde lo económico. Entonces póngale mucha atención a lo que el profe nos va a decir. Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Janet Rivera, profesora de Ciencias Sociales de la institución Fe y Alegría.
Los saludo fraternalmente deseándoles que estén muy bien en su casa y que estén cumpliendo con las normas de bioseguridad estipuladas por el Ministerio de Salud. Son recomendaciones muy importantes que todos debemos de seguir. Quiero hacerles un compendio o un resumen, pienso yo que es importante, sobre algunos puntos de la economía de nuestro país. Una de las noticias que nos tiene en este momento como en vilo, preocupados, es que el 27 de abril, o sea el lunes, se reabrirán los gremios o las empresas que tienen que ver con la construcción y la manufactura, entendiéndose por ejemplo manufactura, el caso de fábricas de calzado, textiles, entre otros. Esto lógicamente significativamente reapertura a otras empresas que dependen de la construcción y de la manufactura. Se espera que se reactiven cerca de 200.000 empleos directos e indirectos en nuestro país. Este regreso de los gremios a la actividad económica implica nuevos retos, los cuales deben de ser implementados y regulados y concertados por los gobiernos de nuestro país, incluyendo gobernadores y alcaldes. Miremos un poco la realidad, que en nuestro país y en todo el mundo sigue siendo complicada debido a la pandemia. Surgen varias preguntas e inconformidades y problemas que siguen afectando la economía. Por ejemplo, una de las preguntas como un poco preocupantes es qué va a pasar con el transporte público, ¿sí?, cuando se activen las labores de los empleados de esos sectores de la economía. Un problema que se va a presentar y que lógicamente ya se está poniendo un poco complicado es los pequeños productores. Ellos manifiestan no estar preparados con las medidas que exige el gobierno, entre ellas las sanitarias. Piden al gobierno una ayuda o alivios económicos, ya que no hay forma de pagarle a los empleados sus sueldos. Y ellos se ven obligados a despedir gente, o se ven obligados en caso máximo a cerrar los negocios, pues, que no es bueno para nadie tampoco, ¿sí? También se está pidiendo que se anulen los decretos de valorización, que así activen los créditos fáciles, ¿sí? Entonces, una de las preguntas es ¿cuáles son las medidas que va a realizar el gobierno a partir del 27 de abril? Yo les voy a contar unas que alcancé como a averiguar, y es que una de las cosas bien importantes es que se debe seguir con la pedagogía para que las empresas se ajusten a los protocolos o normas de bioseguridad. Por ejemplo, las empresas que reactiven las actividades económicas deben de dar a sus empleados medidas de protección más confiables, entre ellos máscaras de protección, overoles, mascarillas, tapabocas, gel desinfectante, guantes, ¿sí? Y esto implica que cada empresa tendrá que invertir un poco más. De acuerdo con esto, el gobierno debe hacer un plan de ruta que permita vigilar constantemente a estas empresas, a ver si sus empleados están cumpliendo con los protocolos de seguridad para hacer frente al virus, ¿sí? Otra medida que implementa el gobierno es que las empresas trabajen 24 horas con turnos por grupos de trabajadores que lo harán durante 8 horas. Por ejemplo, un ejemplo que dieron en las noticias hoy es que Cali reactivará las empresas de la construcción, y eso significa el regreso al trabajo de 65.000 empleados directos e indirectos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la industria que produce los materiales, que tiene que ver con los almacenes que venden dichos materiales, ¿cierto? Que tienen que ver con personas que contratan y subcontratan a otros empleados, ¿cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, remodelación de construcciones o hacer edificios. Eso tiene muchas implicaciones, muchos otros sectores y muchas personas que tienen que hacerlo, ¿sí? Otro sector de la economía que deja el país en buenos dividendos, según las noticias de hoy, es el sector petrolero, el cual, según noticias, se reactivó, ya que empezó a exportar el crudo, o sea, el petróleo, ¿sí?, a países que han sido golpeados duramente por la pandemia, como es el caso de Estados Unidos y China. Es decir, ellos están necesitando nuestro petróleo y se está vendiendo este petróleo a esos países. Ahora hablemos de algunas ayudas que da el gobierno para aliviar
las necesidades en esta crisis, ¿sí? No, el gobierno ha dicho, bueno, algunos alcaldes han dicho no pagar el recibo del agua, ¿sí? Acá en Ibagué, por ejemplo, no pagar el recibo del agua de los estratos 1, 2 y 3 y 4 durante este mes que ha transcurrido, ¿sí? Otro es pagar, por ejemplo, el recibo de la luz más adelante. Otro es devolución del IVA, ¿sí? Usted sabe que el IVA es un impuesto que nos cobran por cada vez que compremos. En el mercado, por ejemplo, se nos aumenta al ir a pagar lo que compramos, se nos aumenta el costo. ¿Por qué? Porque hemos de pagar un IVA sobre esos productos. Ese IVA, con ese IVA se va a pagar. El gobierno piensa ayudar o entregar 75.000 pesos cada 2 meses a las familias más necesitadas. Se ha ayudado con mercados solidarios, los cuales en algunos departamentos han sido objeto de investigación debido a la corrupción que tiene nuestro país. Se han hecho donatones organizadas por algunos de nuestros gobernadores y alcaldes, ¿sí? O por algunas entidades particulares. Bien, hablemos de una cosa bien importante que tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con la salud, ¿sí? El ministro de Salud, Fernando Ortiz, anunció destinar presupuesto para invertir en los trabajadores de la salud, ya que es importante seguir protegiendo y recibiendo ayuda de los médicos, enfermeras, bacteriólogos y muchas otras personas que están incluidos dentro de la salud. En las últimas noticias de hoy se mostró una gran preocupación y son las siguientes. Expertos en salud hablan de que no es tiempo de reabrir la economía. Sí, el gobierno colombiano la va a reabrir, pero no es tiempo de reabrir la economía, ya que es un virus nuevo, no tenemos mucho conocimiento sobre este virus, ¿cierto? Porque este virus da más duro a unas personas u otras, eso dependiendo de la reacción que tenga los diferentes organismos de las personas, ¿sí? Otra noticia muy preocupante es que se especula una segunda ola del virus y más fuerte, por lo cual deben de estar preparados los sistemas de salud, ¿sí? Se estudia en Francia, por ejemplo, los posibles problemas que causa este virus en el cerebro a las personas que son atacadas por este virus, ¿sí? De todas maneras, el virus, dice el director de la Organización Mundial de la Salud, está entre nosotros. Durante mucho tiempo va a estar acá, ¿sí? Y entonces es preocupante, ahí es donde debemos de mirar que si bien es importante la economía, también es importante tomar normas de bioseguridad y aprender sobre eso. Estudiantes, yo quise hacerles como un pequeño resumen sobre esto, pero también advertir sobre los problemas que seguimos adquiriendo debido al virus. El virus está entre nosotros, el virus no se ha ido, ¿sí? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que ayudarnos. Hoy decían en las noticias, por ejemplo, en las cárceles, en algunas cárceles, la pandemia está llevándose a muchos hombres, a muchos seres, ¿sí? El gobierno ha tenido que tomar medidas frente a este problema de la gente que paga condenas en nuestro país, ¿cierto? Porque estas personas tienen contacto directo entre ellas, ¿cierto? Otra cuestión muy preocupante es las comunidades indígenas de nuestro país. Se están contaminando, o sea que el problema no se está minorando, el problema sigue creciendo. Parece que no hemos llegado al pico más alto y esto es muy preocupante. Entonces yo quiero que ustedes se informen, yo quiero que ustedes se preocupen, yo quiero que ustedes se entiendan. Yo sé que no es fácil, es muy preocupante, enferma, deprime, pero entiendan que debemos preocuparnos. Otra noticia muy importante que se me olvidó comentarles es que el ministro de Deporte ha dicho que
que no, o sea, el gobierno cambió en 24 horas la noticia y tomó una decisión, y es que los niños y los adolescentes no van a salir a hacer deporte, ellos deben de quedarse en su casa, ni la gente mayor de edad. Los únicos que pueden hacer deporte son las personas mayores de edad que tienen responsabilidad, pero que deben a la calle, ¿no? Hacer deporte en la calle, pero que deben de tomar distancia frente a eso, ¿sí? Yo espero que queden enterados, yo espero que les sirva de alguna manera mis recomendaciones y mi breve resumen. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, muchachos, hemos escuchado un análisis bastante exhaustivo sobre varios planteamientos, uno histórico, uno de bioseguridad y uno económico. Yo por mi parte quiero hacer una referencia a las situaciones de transformación de orden de comportamiento y nuestras relaciones sociales. Nosotros tenemos un espacio hoy que nos invita a reevaluar la manera como hemos hecho las cosas. Tenemos que empezar a entender que la realidad ha cambiado, la forma de comportarnos con los otros ha cambiado. Es una alternativa que nos está brindando la vida de ser diferentes, pero de ser diferentes para bien de todos. Tenemos que cuidar a las personas que nos están rodeando. Tenemos que saber cómo expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, en qué momento lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que empezar a tener una transformación en la forma de saludarnos, de expresar afecto, de cuidarnos, porque la vida nos invitó a una reconfiguración de las formas de hacer vida social. La vida social hoy no es la misma vida social antes de esta pandemia. Es un reto, es una situación que nos está poniendo en una balanza la vida, el amor, el afecto, pero de una forma distinta. No perdamos esas opciones. Mire, estar en casa nos ha permitido a nosotros reconocer ciertos aspectos de la familia que muchas veces los teníamos olvidados por estar atendiendo otras situaciones. Nos hemos puesto de mal genio, malhumorados, nos hemos puesto en muchas ocasiones un poco histéricos, pero hemos empezado a manejar esas tensiones de otra manera. Igual esas tensiones van a salir a la calle en algún momento y tenemos que aprender a controlarlas, porque simplemente el hecho de acercarnos demasiado a otro nos puede generar un problema. Entonces la invitación, muchachos, es para que reconsideremos la manera como nos vamos a seguir relacionando. Tengamos en cuenta que este escenario de transformación nos está generando retos de vida, y estos retos de vida lo que buscan es reconfigurar la forma como nosotros vamos a hacer sociedad. Entonces tengamos en cuenta estos aspectos. Antes de irnos, en el área queremos dejarles un reto. Como estamos hablando de una reconfiguración de las cosas, del hacer las cosas, en sus casas estamos casi que seguros, porque casi todos las tienen, es muy habituado que hayan fotos de las que nos hemos tomado en muchos momentos y en muchos espacios. Vamos a hacer una línea del tiempo de los momentos de la vida, y la idea es que nos gocemos este espacio. Vamos a hablar con nuestros papás, nuestros abuelos, con las personas que estemos en casa, y vamos a buscar todo ese material fotográfico que tengamos, y vamos a empezar a hacer una línea de tiempo que nos indique qué hemos hecho durante toda la vida, qué ha pasado en nuestras vidas, cómo nos hemos relacionado con nuestros papás. Nos vamos a encontrar a personas que quizás ya no estén con nosotros y va a ser algo triste, pero también va a ser chévere recordarlos, y vamos a encontrarnos con otras personas que están ahí, que se han cambiado, se han transformado, y que va a ser hasta muy chistoso volverlos a ver. Entonces vamos a hacer este espacio algo agradable. Vamos a tomar todos esos materiales que ya tenemos y los vamos a reconfigurar. Esto es una especie de challenge para que hagamos un reto, y con los profesores vamos a revisarlos cuál es el estudiante que logra hacer la línea de tiempo más larga, con más fotos y con más momentos vividos. Eso nos lo van a expresar a través de un filminuto. Cuando ya la terminen, entonces simplemente con su teléfono graben el espacio y nos lo muestran. Va a ser muy agradable volverlos a ver. Y entonces, muchachos, bienvenidos. Este es el área de ciencias sociales. Los profesores que los acaban de atender somos un equipo que estamos pensando en hacer las cosas lo mejor posible para que ustedes tengan un regreso a clase en la virtualidad de la mejor manera. Bienvenidos, muchachos, y gócense este espacio.